continuación tenemos a un invitado muy especial. Él es mayor general en retiro de la Policía Nacional, el señor Luis Mendieta, en directo desde Boyacá. Mayor general, le damos la bienvenida a estas pantallas. Feliz tarde, ¿cómo se encuentra? Stephanie, muy buenas tardes, muy amable por la invitación. Saludar a todos nuestros amables seguidores por las redes, nuestros amables televidentes. A Dios gracias, ya un poco mejor, ya recuperado en salud. Muy amable. Nos alegra mucho tenerlo en este momento en nuestras pantallas, y quiero arrancar esta entrevista contándole un poco a Latinoamérica acerca de su historia, que me parece que vale la pena contar en primera persona lo que usted vivió, todo lo que ha sido su recorrido, tanto en la fuerza pública como lo que le sucedió aquel 1 de noviembre de 1998. Sí, yo ingresé a la Policía Nacional en el año 1974, trabajé en muchas unidades del país hasta el día 1 de noviembre de 1998, cuando estaba en Mitú, capital del Bautés, y allí más de 2.000 integrantes terroristas de la FARC incursionaron en esa población. Allí fueron asesinados 17 hombres, fuimos tomados como rehenes y secuestrados otros 61. Los terroristas de la FARC cometieron graves crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, porque incluso allí utilizaron armas no convencionales, aparte de que no dieron cuartel, y atacaron la población civil, destruyendo prácticamente Mitú, y lo que es más grave, asesinaron a 14 civiles que fueron sacados de sus residencias y fusilados allí en la vía pública. A partir de ese momento se inicia un secuestro, una toma de rehenes que duró casi 12 años, hasta el día 13 de junio del año 2010, cuando fui rescatado por el Ejército Nacional. Por supuesto, durante todos esos casi 12 años, sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, a toda clase de torturas. Estuvimos en jaulas de concentración similares casi a las de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos cadenas en las manos, en el cuello, éramos amarrados a los árboles. Es decir que tuvimos que pasar por sufrimientos indecibles, y en este momento, pues a Dios gracias, desde ese 13 de junio del año 2010, estamos nuevamente en libertad y disfrutando la vida, porque infortunadamente también se cerraron los espacios, como es natural a todos los que vivimos estas situaciones tan difíciles. Pues creo que se cierran muchas oportunidades, y esa es una de las causas de que hayan tantas víctimas, y creo que también es uno de los motivos del inconformismo que se manifestó en el día de ayer. Claro, porque sobre todo, bueno, aquí estamos viendo en imágenes de archivo el momento de la toma de la guerrilla de las FARC, que llegan hasta Mitú, hasta donde usted se encontraba con sus hombres, y de allí permanecieron 12 años en la selva secuestrados. ¿Qué ha pasado con las Fuerzas Armadas después de esto, y cómo ve la situación de las Fuerzas Armadas el día de hoy? ¿Cuál es su balance de lo que pasó también ayer en la Plaza de Bolívar? Sí, en ese tiempo estaba el presidente, el doctor Pastrana, donde hubo una negociación con los integrantes de la FARC, negociación que no condujo a buen final, por lo tanto se terminó esa zona de extensión de 42.000 kilómetros que había pedido el presidente Pastrana. Posterior a eso, pues viene el presidente Uribe, que inició ese programa de seguridad democrática, recuperando los diferentes territorios que tenía a su cargo las FARC, que estaban controlando. En ese éxito que obtuvo, pues llegamos al tiempo del presidente Santos, donde inició nuevamente un proceso de conversaciones, donde se le entregó parte de la institucionalidad prácticamente a los integrantes de la FARC. Como resultado de ese proceso de negociación, ellos tuvieron derecho a un partido político, a presupuesto para hacer política. Se creó una jurisdicción especial para la paz a la medida de ellos, se creó una comisión de la verdad, se creó una unidad de búsqueda de desaparecidos, es decir, muchas entidades que únicamente están beneficiando a los integrantes de la FARC. Y llegamos entonces a el periodo del presidente Duque, donde nuevamente trató de hacer equilibrar la balanza, pero infortunadamente los integrantes de la reserva, especialmente de la fuerza pública, no fuimos tenidos en cuenta. Y llegamos ahora al tiempo presente del presidente Petro, donde vemos que se van cerrando los espacios, y que prácticamente el motivo de muchas de las inconformidades manifestadas en el día de ayer es, por ejemplo,
que los integrantes de la Reserva no se les está reconociendo sus derechos, especialmente a las víctimas afectadas por el conflicto. Recordemos que son más de 7.000 víctimas afectadas por las minas antipersonas, pero si contamos los que fueron secuestrados, los que sufrieron otras inclemencias, aparte de ellos los que fueron asesinados, que dejaron viudas, huérfanos y que no están siendo atendidos. Por lo tanto, durante estos últimos meses vemos cómo se le ha dado importancia y se ha permitido que otras entidades que están tratando de agrupar, por ejemplo, las guardias campesinas, las guardias indígenas, la primera línea, ese grupo terrorista que hizo cantidad de estragos en diferentes ciudades del país y que es doloroso que la vicepresidenta manifieste que viva la primera línea. Entonces, ¿en qué está el apoyo a los integrantes de la fuerza pública? Y yo creo que por eso se manifestaron, dadas las diferentes declaraciones que da tanto el señor presidente y especialmente la vicepresidenta y por supuesto varios integrantes de la institucionalidad que nada favorecen en defender los derechos y sobre todo el apoyo jurídico que se le debe dar a los integrantes de la fuerza pública cuando hacen sus procedimientos. Mayor General, ¿qué opina de la política de seguridad del gobierno? En este momento pues vemos que está siendo cuestionada porque se incrementó el número de acciones delictivas en el país. Vemos los casos de extorsión especialmente que se presentan, vemos la presencia que están haciendo no solo las guardias que ya he mencionado, sino también los integrantes del ELN, del Plan del Golfo, de las disidencias y de la nueva marquetaria de las FARC, donde en diferentes partes del país están colocando letreros, están haciendo presencia armada y también donde en diferentes poblados allí reúnen a la población, reúnen a las damas, reúnen a los niños, incluso han llegado a las escuelas y prácticamente no hay operaciones para contrarrestar esa presencia armada en esos sitios, lo que se traduce en factores de inseguridad, porque si no hay una acción coercitiva por parte del Estado, pues ellos ven que tienen ese campo libre para seguir actuando en determinadas regiones y ello pues va a incrementar la inseguridad de varias zonas del país. Otro punto importante es que se paró la erradicación de los cultivos de coca y en este momento pues vemos que allí en esas zonas no ingresa la fuerza pública y si lo hace pues la misma población que allí se dedica a ese cultivo cerca a los integrantes de la policía, del ejército y no les deja hacer sus procedimientos. Es decir, que allí falta mucho apoyo para los integrantes de la fuerza, porque eso se traduce en que se necesita más presupuesto, más integrantes de la fuerza pública para entrar a solucionar esos problemas de inseguridad en cada una de las regiones por los diferentes factores que he mencionado. Sí, Mayor General, como bien lo mencionó el presidente en un trino que emitió ayer, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas según la Constitución Nacional. ¿Cómo está haciendo en este momento las designaciones de las tropas en los diferentes puntos del país? ¿Esto sí está obedeciendo a un plan de contención seguro para los ciudadanos? Por supuesto que el presidente es el comandante en jefe de la fuerza pública y a él le deben lealtad y cumplimiento de todas las órdenes que emite. Sin embargo, vemos que pues allí el siguiente escalón es el del ministro de Defensa y por supuesto el comandante general de las fuerzas militares y el comandante de cada una de las fuerzas y en este caso el director de la policía. Ellos, de acuerdo a esa política de seguridad, pues dan las respectivas instrucciones en cada una de las zonas. Pero si vemos el balance que sale especialmente en los medios de comunicación por esos factores de inseguridad que se están presentando, pues allí nos damos cuenta que no está surtiendo efecto ese programa de seguridad y por lo tanto seguramente se tendrán que hacer las diferentes revisiones, evaluaciones y modificar para que todos los colombianos y especialmente en esos sectores donde se está viendo la inseguridad, pues vean que se hacen acciones contundentes y efectivas para que ellos tengan seguridad. Aquí se necesita, por supuesto, un trabajo armónico de la presidencia, de los diferentes ministerios, porque si el Ministerio de Hacienda no apoya, pues no hay recursos económicos para entrar a contrarrestar todos estos factores, porque allí se necesita mucha inversión. Aparte de eso, pues también los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, las personerías, es decir, que se necesita un trabajo articulado. Y por lo tanto, allí es importante que se desplieguen otras actividades y especialmente que haya una coordinación para que todos los colombianos de bien tengamos sensación de que hay seguridad.
Hay una coordinación, evidentemente. En el proyecto de la paz total del presidente Gustavo Petro debería entrar, yo creería, como asesores o como personas que brinden ayuda en el marco de este conflicto, que conocen también, tendría que haber miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no cree? Por supuesto, y creo que en las fallas, especialmente en el proceso con el presidente Santos, quien manifestó que en el centro del proceso estaban las víctimas, y resulta que no, fueron los victimarios los que resultaron beneficiados con toda la institucionalidad y presupuestos que ya he mencionado. Y allí dejaron por un lado las víctimas de la fuerza pública, las familias, y especialmente esos sectores poblacionales que fueron excluidos. Ahora, en este nuevo proceso pensaría que en cada una de las mesas tiene que haber delegados de la fuerza pública, delegados de la reserva, pero también especialmente delegados de víctimas para que entren sobre todo a trabajar por sus derechos, porque hasta el momento vemos que esas víctimas que ocasionó el conflicto colombiano fuimos totalmente excluidos, marginados, que somos estigmatizados, y en el caso de todos aquellos que estuvieron incluso presentes ahí en la Plaza de Bolívar, pues vemos que no tienen representación política, que no hay planes ni programas especiales de rehabilitación, que sus derechos están siendo vulnerados. Por ejemplo, esa indemnización que se le dio a todas las víctimas y que se está en proceso, por supuesto, de pagar, fueron excluidos los integrantes de la fuerza pública, fueron excluidas las familias, las viudas, los huérfanos, y esa es la inconformidad que se manifiesta. Por lo tanto, pensaría que allí, en esas mesas, tiene que haber un trabajo de varios delegados de la fuerza pública, de activos y de la reserva, para que se entren a respetar y sobre todo a defender los derechos que ya he mencionado. Claro que sí, las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares generalmente en los países pues cuentan con un respeto por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos los veteranos tienen su día, la gente los honra, los respeta. ¿Usted cree que en este momento en Colombia se ha perdido el respeto por el honor de las fuerzas militares? Por supuesto, porque se han dado diferentes manifestaciones. Diría que el punto de quiebre fue la actuación de los terroristas de la primera línea, cuando trataron de quemar a integrantes de la policía en los diferentes CAI, a los que fueron secuestrados, que fueron asesinados, y los miles de heridos que ocasionó esta primera línea. Y allí no hubo un apoyo estatal, especialmente de atención en diferentes sistemas, porque si iniciamos desde el mismo atención médica, pues sí viene a la primaria, pero de todas maneras son las secuelas que quedan en todos los integrantes de la fuerza pública, donde se necesitan programas especiales posteriores de rehabilitación para que ellos puedan seguir laborando. Y allí se falló en su momento, y diría que ese fue el punto de quiebre donde no hubo apoyo, y veamos que hoy en día, pues infortunadamente se siguen presentando diferentes situaciones de orden público, y como lo manifestaba, creo que es doloroso para todos los integrantes de la fuerza pública que una vicepresidenta de la República manifieste que viva la primera línea a estos terroristas y no apoye especialmente a los integrantes de la fuerza pública. Por eso se necesitan declaraciones contundentes de apoyo a quienes están ofreciendo su vida, su integridad, por defender no solo el territorio, no solo la nación, no solo la patria, sino a todos los colombianos de ahí. Pues Mayor General en retiro de la Policía Nacional de Colombia, señor Luis Mendieta, ha sido un honor tenerlo con nosotros en esta emisión de noticias y le deseo un feliz almuerzo. A ustedes muy amable, muchas gracias, muchas bendiciones para todos y una feliz tarde.